Fue atacado recientemente en Nueva York Salman Rushdie. Él es el autor del famoso libro y controvertido libro Los versos satánicos. Este libro, a este autor, le provocó, él escribió el libro, lo publicó en 1988, pero en 1989, Irán, el líder supremo de ese entonces, Jomeini, emitió una fatua y pedía la muerte de este escritor de origen indio, pero que es británico, nacionalizado británico-estadounidense. Y a partir de ahí esta persona vivió más de una década bajo protección judicial, más de 3 décadas de amenazas de muerte. Y bueno, hoy en un anfiteatro donde iba a dar una conferencia al oeste de Nueva York, una persona masculina se le acercó y la emprendió a golpes y lo acuchilló en el cuello. Todavía no se sabe el estado de salud exacto de Salman Rushdie, pero es impresionante cómo este libro, que él lo escribió simplemente, es un libro ficticio, pero tiene semejanzas con cosas de la realidad. Hay especialistas que dicen que este es el libro más polémico y menos leído de los últimos tiempos, porque el libro cuenta 3 historias. La primera, 3 historias que se entrelazan. La primera de 2 actores de origen indio que tienen un accidente de tránsito, salvan la vida milagrosamente. Uno se convierte en un ángel, el otro en una especie de demonio con cuernos y pezuñas. La segunda historia, una niña que tiene contacto con lo divino y que dirige una peregrinación de musulmanes que terminan ahogados. Y la tercera historia, que es por la polémica, o es la que generó la polémica desatada desde la publicación de este libro en 1988, habla de un profeta que funda una religión en el desierto y utiliza nombres y utiliza situaciones que se asemejan al Islam y al profeta Mahoma del Islam. Por eso fue que un año después de la publicación del libro, en 1989, el Ayatolá, que es el líder supremo, Irán, un país donde el líder religioso supremo también es el líder del Estado, emite entonces esta fatua, que es una ley, mandando a matar no solo a este señor, a Salman Rushdie, el autor, sino a los colaboradores de este libro, Los versos satánicos, e incluso el encargado de su difusión, traducción y difusión en Japón, fue asesinado. Y en otros países como en Italia y en Noruega también fueron atacados las personas encargadas de la difusión de este libro en esos países. Pero toda esta situación con Salman Rushdie, que ya a pesar de que había vivido por más de 3 décadas amenaza de muerte, se suponía que había pasado lo peor, pero no. Hoy fue herido gravemente por una persona, probablemente por esta obra, que es lo que hacía una crítica, una crítica más política que religiosa. Y no es la primera vez que un escritor hace eso, señores. Friedrich Nietzsche en el siglo XIX escribió Así habló Zaratustra, que es un personaje ficticio, pero un religioso, una persona iluminada, que después de una peregrinación viene al mundo a hablarle a la gente de lo que descubrió. Y bueno, a través de ese libro, Nietzsche en el siglo XIX hace críticas fuertes a la religión. Pero en una entrevista vieja de Rushdie yo veía que él decía que los fundamentalistas religiosos tenían que aceptar la crítica. Y esto me hace pensar, señor, en nombre de Dios se ha matado más gente que el carajo, y es una pena. Porque el escritor Yuval Noah Harari, él plantea que los 3 grandes unificadores de nuestra especie, el Homo sapiens, fueron los imperios, la moneda y la religión. Cuando éramos cazadores y recolectores hace más de 15.000 años, el hombre era nómada y se movía en pequeños grupos. No teníamos la capacidad de poder colaborar en grandes grupos. Luego, hace como 12.000 años, el hombre aprende a domesticar las plantas, aparece la agricultura, empezamos a asentarnos en ciudades.
pero tener las mismas creencias permitió al hombre colaborar en grupos mayores. Por eso es que la religión es uno de los grandes unificadores del ser humano, pero es una pena que en pleno siglo XXI todavía estemos matándonos por Dios. Es irónico que nos matemos por Dios, por diferencias de parecer en cuanto a la religión, y ni siquiera religión. Aquí en República Dominicana el otro día contábamos que en la OMSA 2 dominicanos discutiendo sobre el tema de la inmigración haitiana. A uno no le gustó lo que dijo el otro y se paró y le entró a cuchillada y lo mató. Entonces es una pena que en pleno siglo XXI todavía estemos lidiando con esta situación. Recuerden la revista Charlie Hebdo, la revista europea, que publicó una imagen de Mahoma, o varias veces publicó la imagen de Mahoma, que está prohibida en el Islam, y fue atacada, y en el último ataque hubo muertos. La revista tuvo que ser cerrada. Es una pena que el ser humano siga matando en nombre de Dios, peor aún, que siga matando por diferencia de criterios sobre cualquier cosa, Y qué pena con el Islam, porque el Islam, señores, en la época dorada del Imperio Otomano se permitía la libertad, que era un imperio musulmán, se permitía la libertad de culto, pero sobre todo se fomentaba la ciencia. Hay grandes avances científicos que lo heredamos de la época de oro del Imperio Otomano, la época de oro del Islam. Pero luego aparecieron líderes religiosos posteriormente en el ocaso del Imperio Otomano, líderes religiosos del Islam, que empezaron a decir cosas tan absurdas como que las matemáticas eran satánicas. Por eso hoy en día, salvo raras excepciones como Turquía, los países más atrasados son los países musulmanes, lamentablemente. Y perdonen que lo diga, pero este autor hacía esa crítica política y a religiosos que utilizan con fines políticos las creencias religiosas. Lamentablemente el ser humano sigue matando en nombre de Dios.